Ya nos olvidó de activarla, pero siguen llegando asistentes al seminario. Entonces, me voy a permitir leer, sí, si no los veo un momento es porque estoy leyendo, la semblanza de Brenda Mora, quien es la primera invitada. Ella es maestra en traducción por el Colegio de México y especializada en traducción de la licenciatura en lengua y literaturas italianas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es traductora y profesora de traducción español e italiano para traductores, así como del español para extranjeros en diversas instituciones educativas. Realizó una estancia en Italia para profundizar sus conocimientos de la lengua italiana. Se integró en el 2006 al equipo de traductores de la editorial Fondo de Cultura Económica y colabora con la escritora paraguaya Dora Ortiz para la traducción del proyecto de ingeniería social Mufusu. Desde el 2008 traduce al español fragmentos literarios de dos autores contemporáneos italianos, Mauro Kovacic, no sé si estoy pronunciando correctamente, y Gian Mario Villalta, publicados en la revista Ludina de la Universidad de Guadalajara. Participa en la traducción del Código Atlántico, recopilación de textos del artista renacentista Leonardo da Vinci, que posteriormente se expone en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México. Desde el 2008 es miembro activo de la Asociación Mexicana de Italianistas. En el 2014 realiza la traducción comentada de algunos relatos de Ambarabá de Giuseppe Puliccia. Bueno, siguen varios trabajos de traducción. Llega en el 2016 a elaborar su tesis para obtener el grado de maestra en traducción con el estudio de los marcadores discursivos en Morte accidentale di un anarchico del dramaturgo italiano y premio Nobel de Literatura en 1997, Dario Fo, que esta es la temática en parte, ¿no? Este autor de lo que hoy nos ocupa en la primera presentación de este seminario. Y bueno, es miembro activo desde el 17 en la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y forma parte del cuerpo docente de la licenciatura en traducción de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Pues bienvenida con esta semblanza y experiencia. Bueno, pues muchas expectativas y el micrófono es tuyo, Brenda. Muchas gracias, Kalinka. Pues gracias a todos, todas por estar aquí. Pues espero que sea de interés el análisis que pretendo hacer. Es de Muerte accidental de un anarquista. En parte, recupero un poquito de la investigación que hice para mi tesis de la maestría. Pero bueno, como que hice la selección de los fragmentos con la intención de saborear más pues las traducciones. Entonces, pues espero que al final les parezca de interés la exposición. Bueno, pues voy a empezar a compartir. Ahí estoy, a ver, espero no, aquí estoy ya. Bueno, pues el título de mi ponencia es Acercamiento a dos traducciones al español de Morte accidentale de un anárquico de Dario Fo. Y bueno, agradezco también la invitación. Me siento un poco, pues con un compromiso muy grande al saber que es la primera exposición que se hace en este encuentro y pues bueno, espero que sea fructífero. Voy a empezar hablando un poquito de la vida de Dario Fo. Bueno, ok. Dario Fo nació en 1926 en San Giano, en Lombardía, al norte de Italia. Era hijo de un ferrocarrilero y una campesina. Estudió pintura y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, por lo que fue pintor, arquitecto, actor, dramaturgo, escenógrafo y, como se autodenominaba, vecchio giullare, es decir, antiguo juglar, entre otros. Ahí también inició su carrera como actor y escritor de obras. Gracias a estos estudios, desarrolló una sensibilidad en cuanto al espacio, pues antes de escribir una comedia, pensaba en el espacio físico en que se representaría en los actores y en el público. En 1954
Se casa con Franca Rame, la sua metà in tutto, Nobel compreso, quien fuera actriz descendiente de una familia con larga trayectoria de actores cómicos del siglo XX. En 1959, esta pareja crea el grupo teatral La Compañía Dario Fo Franca Rame y monta espectáculos de tendencia a la comedia del arte. A pesar de su éxito, a menudo son censurados, y de ahí que Franca y Dario se vean en la necesidad de revisar su cargo teatral. En 1968 forman la compañía Nueva Scena, una cooperativa asociada al Partido Comunista que actúa en fábricas y clubes de trabajadores con la finalidad de hacer un teatro popular, crítico, social, útil en sentido político. La gran ambición de Foy de Nueva Scena es crear un circuito de distribución de teatro popular, así como de teatro burgués, para transformar la masa de un público en espectadores conscientes y críticos. En la década de los 70, la compañía se convierte en el colectivo teatral La Comune y en ese mismo año Dario Fo presenta su primer espectáculo, que es ejemplo de su decisión de dejar de ser juglar de la burguesía para convertirse en juglar de quienes no tienen voz, de los campesinos, del pueblo. La tarea principal del autor juglar es crear un embrollo de hechos y delitos que él, y solamente él, logra ensamblar y desenmarañar con la fuerza de la ironía y la potencia de una mímica de comprensión universal. Dario Fo también fue miembro activo del movimiento Ciudadano Cinque Stelle, algo así como los inicios de la cuarta transformación de Morena, digamos. Y bueno, el ganador del Premio Nobel de 1997 murió a la edad de 90 años, el 13 de octubre de 2016. Todo lo anterior y el Premio Nobel recibido dan cuenta de la formación teatral de Dario Fo, lo cual nos obliga a aproximarnos a sus textos desde la perspectiva de la comedia del arte. Dario Fo, con la colaboración de Franca Rame, publicó Morte accidentale di un anarchico en 1970, un año después del vuelo de Pinelli, es decir, del asesinato del anarquista y partisano Giuseppe Pinelli en la jefatura de policía. La creación de esta obra surgió de la insistencia del público que asistía a ver sus espectáculos, pues le solicitaba que escribiera sobre la masacre ocurrida en el banco de Piazza Fontana en Milán y el asesinato del anarquista ferroviario Pinelli. Es necesario mencionar que este periodo es conocido como la época de la estrategia de la atención, en la que Italia atravesaba por una serie de atentados de bomba perpetrados en diferentes ciudades. En el prólogo a la primera edición de 1970 que publicó La Comuna, Dario Fo hace referencia a la muerte de un anarquista en la comisaría de Nueva York que había sucedido en 1921. El autor ambienta este suceso en Italia, por lo que crea una analogía histórica que mezcla con acontecimientos italianos para así evitar censuras. Así pues, el objetivo principal de Morte accidentale de un anárquico era exponer los problemas políticos del momento desde el punto de vista de una política de izquierda. Dario Fo y su equipo, sirviéndose de las absurdas investigaciones sobre el presunto suicidio del anarquista, echaron mano de la información publicada sobre el tema para denunciar y levantar la voz. Entonces, los personajes presentes en Morte accidentale de un anárquico son el matto o el indiziato. En las traducciones lo vamos a identificar como el loco o el sospechoso, representa al bufón de la corte. Este tiene la posibilidad de volcar la situación en la que se encuentra para, mediante el enmascaramiento, desbaratar la lógica de los que gozan de salud mental en una sociedad con normas ya establecidas. Este personaje de la comedia del arte es ágil para cambiar de personaje y entretener a la corte. En el caso de esta obra, el lector o el público es el representante de la corte. El bufón, es decir, el matto, es consejero y al mismo tiempo crítico, ya que goza de libertad para decir la verdad. Otro personaje es el comisario Bertozzo, quien suele mostrarse nervioso y tiende a ser justo al pretender desenmascarar al loco a lo largo de la trama. El questore, quien es arbitrario y autoritario, por lo que ejerce su poder libremente. El comisario sportivo, que tiene un carácter autoritario y agresivo, pero no puede ejercer su autoridad con total libertad. La jornalista, la periodista, que es una mujer valiente e independiente que muestra su obstinación en preparar una noticia que provoque escándalo en la sociedad. Y por último, el agente,
el personaje menos importante tanto en la obra como en la jerarquía judicial, ya que posee el rango más bajo y por ello suele recibir órdenes de todos, de ahí que sus intervenciones sean cortas y escasas. Morte accidentale de un anárquico se divide en dos actos, el primero en dos escenas y el segundo en una sola. La obra empieza con el planteamiento para seguir con el nudo y terminar con el desenlace, el cual se retoma del inicio de la obra, por lo que cuenta con una estructura circular. El final es abierto. Esta característica da pie a que el lector se tome la libertad de interpretar o elegir el cierre como lo considere necesario. Morte accidentale de un anárquico ha sido traducido a diferentes lenguas, tales como el alemán, turco, griego, holandés, neerlandés, chino, entre otras lenguas, y también ha sido puesta en escena en diferentes países, como Holanda, Inglaterra, Uruguay, Australia, China, México, entre otros. En 1984, Morte accidentale de un anárquico debutó en Broadway como resultado de una adaptación totalmente domesticada que había perdido la intención del texto original, pero de otra manera no habría sido puesta en escena en Broadway. Entonces vamos a hablar un poquito de la traductora y del traductor. Como es bien sabido, a menudo resulta difícil recabar información sobre los traductores, pues al estar sometidos a una serie de sombra detrás del traductor, las casas editoriales no suelen hacerlos visibles al publicar el texto, el producto final. Sin embargo, las publicaciones de las dos traducciones a las que nos vamos a acercar cuentan con una introducción que nos permite revisar su trabajo. En este caso, Carla Matteini fue la creadora y biógrafa de Dario Fo. Tradujo del francés, inglés e italiano al español e italiano a algunos escritores, dramaturgos y cineastas de diferentes latitudes. Traducía y adaptaba textos dramáticos tanto para su publicación como para su puesta en escena. Trabajaba con los directores cuando debía poner en escena alguna obra. Matteini reescribía las puestas en escena de Fo cuando llegaban a manos de diferentes actores porque consideraba que el lenguaje del dramaturgo era muy coloquial y lo que se hablaba en la calle cambiaba mucho en muy poco tiempo. En 1997, la editorial española Argitalexea Giro publicó Muerte accidental de un anarquista. Matteini tomó en cuenta la primera edición de Muerte accidental de un anárquico para elaborar su traducción. Sergio Martínez es traductor del italiano, francés, alemán e inglés. Tradujo del italiano al español las colecciones de Arte para niños y Un día en la vida de. En 1998 publicó su traducción de Muerte accidental de un anarquista con la editorial El Milagro. Para crear su propuesta de traducción, consideró la versión de 1974 publicada en Audi. Brenda, Dime. ¿pudieras avanzar la presentación? Ok. Creo que ya está en la 2, ¿verdad? ¿Perdón? Ya estás en la 2 con los traductores. Ya voy, sí, ya voy a entrar a la cuestión del análisis de los fragmentos. Perdón, es que no avanza la presentación. Ah, sí, ¿en serio? Ajá. No, ya estoy mucho más adelante, pero a mí me parece que sí. A ver, Ah, voy a dejar de compartir a y ver. vuelvo a compartir a ver si cambia algo. Entonces, a ver. A ver, ahí no sé. ¿no? No, nada. Ah, sí. Ahora ya estás con Carla Matteini. Ajá, Y Sergio ok. Martínez. Ok. Sergio, ok. Entonces ya voy a pasar a... Ahí ven elementos históricos y culturales. Sí. Ah, ok. Muchas gracias, Kalinka. Ok, en sus respectivas traducciones, Martínez y Matteini rescatan la intención comunicativa del protagonista de la obra, el personaje del indiziato. Así entonces, pretendemos marcar los elementos que cada quien utiliza para recuperar la expresividad comunicativa en la propia versión. Cabe señalar que, por cuestiones de tiempo, para este acercamiento a ambas traducciones, solamente consideramos la primera escena del primer acto de la obra y que nos limitamos a analizar los elementos históricos y culturales, así como algunos lingüísticos orales que consideramos relevantes para contrastar ambas traducciones. Quisiéramos comenzar el análisis señalando que tanto en las dos ediciones de los textos originales como en ambas traducciones se empieza con una didascalia que da cuenta de los objetos que se encuentran en el espacio escénico. Entre otros, se menciona una máquina de escribir y un teléfono. Estos elementos nos remiten al espacio y el momento en que se lleva a cabo la escena.
Por tratarse de una jefatura de policía, es de esperarse que en las traducciones el mobiliario sea el mismo que el de la época en que se escribió la obra. Sin embargo, consideramos necesario hacer hincapié en la máquina de escribir y en el teléfono, pues al ser una obra de los años 70, inmediatamente nos viene la imagen mental de un escritorio atiborrado de papeles, debajo de los cuales puede esconderse un teléfono y una máquina de escribir. Pero para un público del siglo XXI, la imagen puede ser totalmente distinta, tal vez con espacios más abiertos y con tecnología más reciente. Por otro lado, también identificamos el elemento cultural de las liras italianas, que dejaron de estar en circulación a partir de 2002 debido a la entrada del euro. Dado que ambas traducciones se crearon antes de la desaparición de las liras, ambas mantienen este elemento que al mismo tiempo nos hace pensar que el objetivo de las traducciones era acercar al público a la realidad italiana del momento. En cuanto a los elementos orales empleados en cada traducción, pretendemos puntualizarlos con la intención de justificar las intenciones de la autoría de las diferentes traducciones, pues al contrario del elemento cultural italiano que se mantiene, las voces de los personajes se apropian de enunciaciones típicas de la variante mexicana y española. Entonces, en este primer fragmento inicia, con este primer fragmento inicia la obra. Están en escena el comisario Bertozzo, el sospechoso y el agente. Mientras el comisario lee el expediente del sospechoso, se dirige a él señalándole que no es la primera vez que lo arrestan, pues en su expediente dice que se ha hecho pasar por diferentes personas. El sospechoso le responde que de cualquier manera su expediente está limpio, a lo que el comisario Bertozzo reacciona con: beh, non so con che razza di gavole tu ce l'abbia fatta scantonare, ma ti assicuro che stavolta la fedina te la sporco io, puoi giurarci. En este primer fragmento podemos notar que el comisario Bertozzo emplea la expresión gabole. Al acudir al diccionario, notamos que gabole es un regionalismo del centro y norte de Italia que tiene significado de mentira, embrollo e intriga. La traducción española dice lo siguiente: no sé cómo te las habrás arreglado para escaquearte, pero te aseguro que ahora te la mancho yo. Puedes jurarlo. Así pues, notamos que se emplea la locución verbal coloquial arreglárselas. Al revisar el diccionario de la RAE, este nos remite a la entrada componérselas, de la que nos ofrece su significado: ingeniarse para salir de un apuro o lograr algún fin, y nos ofrece los ejemplos compóntelas como puedas y no sé cómo componérmelas. Evidentemente, para un público mexicano, el significado de la locución es clara, pero la interpretación de los ejemplos ofrecidos lo remite a un contexto muy distinto del que percibe el público español. Por otro lado, la traducción mexicana propone la traducción: pues no sé con qué clase de artimañas te has salvado, pero te aseguro que esta vez el expediente te lo ensucio yo, por esta. Y ofrece una didascalia que dice: hace la señal de la cruz. Martínez propone la frase clase de artimañas. El Diccionario del Español de México, el DEM, nos dice que el término artimaña es trampa o engaño del que se vale a alguien para lograr que otra persona se preste a sus intenciones o actúe de la manera que le convenga. Al remitirnos al diccionario de la RAE, este señala que artimaña se conforma de arte y maña, que significa trampa para cazar animales, martingala, artificio para engañar, y que en desuso en la industria indica maña y destreza. En cuanto al término scantonare, el diccionario Treccani señala que significa evadir una responsabilidad, así como también evitar involucrarse en situaciones delicadas o responder a preguntas vergonzosas o semejantes. La traducción española propone escaquear, de lo que el diccionario de la RAE nos indica que es una forma coloquial para eludir una tarea u obligación. Así pues, vemos que el término sirve para recuperar el sentido del texto original. Martínez propone salvarse, del que el DEM nos indica que significa lograr que algo o alguien no sufra un daño, no caiga en un peligro, no corra un riesgo o no muera. Consideramos que la definición de este término no comparte totalmente la definición de scantonare, ya que no recupera el sentido de falta de responsabilidad. Por otro lado, en la traducción mexicana hay una didascalia que no está presente en ningún otro texto: hace la señal de la cruz. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la relevancia que tiene este gesto en la cultura mexicana,
pues no es solo un gesto que sirve para considerar que alguien está hablando con la verdad, sino también da cuenta de la importancia que tiene la religión, sobre todo la católica, en la sociedad mexicana. En cuanto a la mención del personaje del comisario, quisiéramos señalar las diferencias que hay en las traducciones. En el texto original se presenta al comisario con su cargo, al igual que en la traducción mexicana. En cambio, en la traducción de Matteini, notamos que se presenta al personaje por su apellido. Consideramos que este elemento también es indicador del trato que se da a las autoridades en las diferentes culturas. Brenda, si pudiéramos avanzar para ver los ejemplos, si estás en Y no se avanzar. ve otra vez. O sea, es que se quedó en la misma diapositiva, ¿no? Esa es Ah, cuestión de sí, avanzar en la siguiente. ahí va la otra. Ahí estoy en este Bertozzo, ¿no? No, seguimos viendo elementos históricos y Ay, qué culturales. raro. Es que a mí sí me Ah, ya parece está, vergüenza. ahí ya está Matterini, Fo y Martínez. Voy a dejar mejor así porque creo que si lo pongo en la pantalla completa es cuando se detiene para ustedes. Ah, claro. Sí, mejor así. Aquí ya tienen Sí, tres columnas, ¿verdad? sí. Ah, ok. Ay, qué lástima. Es que no. Ok. Bueno, voy a la segunda, el segundo fragmento. Este segundo fragmento representa el momento en que el comisario Bertozzo se sorprende de la cantidad de dinero que el sospechoso cobró al hacerse pasar por psiquiatra. Il commissario dice: Ancora un po', si è fatto pagare addirittura 25.000 lire per una visita. A lo que la gente, quien está detrás del sospechoso, reacciona sorpresivamente diciendo: Ammazza, che carabinata. Y el indiziato enuncia: È la normale tariffa di uno psichiatra che si rispetti, per uno che ha studiato per 16 anni la stessa materia. Se non gli carabinavo le 20.000, lei crede che quel poveraccio e soprattutto i suoi familiari sarebbero stati soddisfatti? Se gli avessi chiesto 5.000, avrebbero immancabilmente pensato: deve essere uno che vale poco. Forse non è un vero professore, sarà uno che appena laureato, un principiante. De este fragmento queremos poner en relieve el elemento de las liras italianas. Para poder hacernos una idea del valor de las liras en los años 70 del siglo pasado, debemos tomar en cuenta la reacción que tienen tanto el comisario como el agente. De esta forma, identificamos la exageración del cobro que debió hacer el sospechoso para que se le tomara en serio al hacerse pasar por psiquiatra. Ahora bien, este referente histórico-cultural italiano es retomado en ambas traducciones. La traducción de Matteini nos dice: si te parece poca estafa cobrar 100.000 liras por consulta, gente que está detrás del sospechoso. ¿Qué timo? Sospechoso. Son los honorarios habituales de un psiquiatra que se respete y ha pasado 16 años estudiando esa disciplina. Si no le llego a timar las 100.000, ¿cree que ese pobre desgraciado y sobre todo sus familiares se habrían quedado tranquilos? Si les hubiese pedido 20.000, habrían pensado: no debe valer mucho, a lo mejor ni siquiera es profesor, será un novato recién licenciado. En cambio, la traducción mexicana propone lo siguiente: comisario, algo más, se hizo pagar ni más ni menos que 20.000 liras por una consulta. Agente que está detrás del sospechoso: órale, qué sablazo. Sospechoso: es la tarifa normal de todo psiquiatra que se respete, de alguien que durante 16 años ha estudiado la misma materia. Si no les habló las 20.000, ¿cree usted que ese pobrecillo y sobre todo sus familiares habrían quedado satisfechos? Si les hubiera cobrado 5.000, hubieran pensado sin duda: debe ser un donadie, tal vez no es un verdadero profesor, será uno apenas titulado, un principiante. Notamos que la primera diferencia entre las traducciones es la cantidad de liras. Sabemos que Matteini era de origen italiano y que radicaba en España, que trabajaba muy de la mano con Fo y Rame y que su traducción fue publicada casi 30 años después del texto original. Todo esto nos lleva a pensar que contaba con bastantes elementos para dar cuenta de lo relevante que era la cantidad de liras en su público o lector meta, un público vecino a la realidad italiana. En cambio, en la traducción de Martínez, notamos que la cantidad de liras del texto original se mantiene igual, pues su traducción está dirigida a un público mexicano al que poco le dice esa cantidad de liras. Sin embargo, tanto las expresiones de las autoridades, se hizo pagar ni más ni menos, órale, qué sablazo, y ser un donadie, así como el léxico empleado, ayudan a que el público mexicano se dé cuenta de que es una cantidad excesiva.
Ahora bien, regresando al texto original, notamos la exclamación amazza en voz de la gente. La buscamos en el diccionario Treccani y se nos indica que es una expresión del romanesco. Es una exclamación popular e indica maravilla, sorpresa o admiración, pero también sirve para indicar molestia. Así pues, en la traducción de Matteini, notamos que este sentido se pierde, mientras que en la traducción de Martínez se propone la expresión órale, de la que el DEM señala que es una expresión que indica sorpresa, entre otros significados. En cuanto al término carabinare y carabinata, el diccionario Treccani no nos arroja ningún resultado. En cambio, al consultar en un diccionario de menor renombre el término carabinata, se nos indica que se refiere al disparo que se hace con una carabina, pero en el contexto que estamos analizando, entendemos que se refiere al efecto de sorpresa que provoca la acción del sospechoso en el agente. Pues bien, la traducción de Matteini emplea la expresión que timo. Al buscar el término en el diccionario de la RAE, se nos remite al término timar, que significa engañar a alguien con promesas o esperanzas. En cambio, del mismo término, el TEM nos indica que es el robo que se comete engañando a alguien o abusando de su buena fe. Consideramos que esta solución no da cuenta de lo que se indica en el texto fuente. Por su parte, Martínez propone en su traducción ¿qué sablazo? El DEM nos señala que sablazo es el golpe que se da con un sable y como término popular se refiere a una petición sorpresiva de un préstamo de dinero a una persona. Consideramos relevante que este término recupere en su significado el sentido de golpear con un arma y al mismo tiempo que contenga una relación con el dinero. Así entonces nos parece que la propuesta del mexicano recupera completamente el sentido de las expresiones empleadas en el texto fuente. El siguiente fragmento es la intervención del sospechoso después de que el comisario Bertozzo lee en voz alta su tarjeta de presentación. Tras leerla incorrectamente, el sospechoso le hace notar que su interpretación es errónea, con lo cual logra ridiculizarlo, haciendo énfasis en que debe leer respetando la puntuación, en este caso una coma, a lo cual el comisario le pregunta qué relevancia puede tener la coma. El indiziato responde: niente per uno che non sa la lingua italiana e la sintassi, che poi mi deve dire che titolo di studio ha. E chi l'ha promossa lei? Mi lasci finire. La virgola è la chiave di tutto, si ricordi. Dopo la virgola dovete prendere fiato. Quindi si leggerà, già. E qui ci sta bene anche una smorfietta di sarcasmo. E se poi ci vuole fare un mugugno ironico potente, meglio ancora. Allora, ecco la lettura corretta della frase. Già. Fa una smorfia e un risolino di testa. Libero docente all'università, altra virgola, di Padova, come a dire, dai, non sparar frottole, ma a chi la racconti, chi ti crede? Solo i fessi ci cascano. La traducción de Matteini propone lo siguiente. Nada para alguien que desconoce la lengua italiana y la sintaxis. Por cierto, a ver si me cuenta qué títulos de estudios posee y quién le aprobó. Déjeme terminar. La coma es la clave de todo, no lo olvide. Tras la coma hay que inspirar. Así que se leerá ex y aquí puede introducir una leve mueca sarcástica. Y si además quiere añadir un gruñido irónico despectivo, mejor que mejor. Entonces, esta será la lectura correcta de la frase. Ex, mueca y risita, profesor adjunto de la universidad, otra coma, de Padua. Como diciendo, no me vengas con rollos, ¿quién te va a creer? Solo pican los tontos. Y la traducción de Martínez plantea: nada para quien no conoce la lengua italiana y la sintaxis. A ver si después me dice qué nivel de estudios tiene y quién lo pasó a usted. Déjeme terminar. La coma es la clave de todo, acuérdese. Después de la coma se debe tomar aliento. Entonces se leerá ya. Y aquí va bien incluso una mueca de sarcasmo, y si después quiere hacer un dengue irónico burlón, mejor aún. Entonces, he aquí la lectura correcta de la oración. Ya, hace una mueca y una risita aguda, docente de la universidad, otra coma, de Padua, como decir, ya, no te la jales, pero ¿a quién le quieres ver la cara? ¿Quién te la cree? Solo un güey se traga eso. Como podemos notar, el sospechoso se ha adueñado de la situación, pues lo que había empezado siendo un interrogatorio hacia sí, se volcó en un interrogatorio del sospechoso hacia el comisario. El sospechoso empieza su intervención evidenciando la falta de conocimiento de la lengua italiana por parte del comisario, a quien además poco le importa cómo se emplea la puntuación.
Este elemento le importa. Este elemento, perdón, evidencia la forma que pueden llegar a tener los elementos que conforman el cuerpo judicial. El sospechoso, al mismo tiempo que no puede detener su intervención porque está muy trastocado con lo que le generó el comisario, le da una cátedra de cómo emplear la puntuación para demostrar que él sí la conoce y que por la misma razón, ahora es él quien dirige la situación. Al inicio, el sospechoso se dirige de una manera correcta al comisario, pero después empieza a hacer enunciaciones más coloquiales, como dai non sparar frottole, con la intención de que el comisario entienda lo que le está explicando el sospechoso. Ahora bien, la traducción de Matteini recupera ese vuelco que toma la trama empleando no me vengas con rollos. Al buscar el término rollo en el diccionario de la RAE, este nos indica en su acepción número 15 que es de uso coloquial y se refiere a mentira, historia inventada o falsa. De ahí que la expresión no me vengas con esos rollos logre recuperar el sentido de non sparar frottole, pues esta expresión se refiere a algo irreal, una falacia, una mentira. En cuanto a la traducción de Martínez, él propone ya no te la jales. En el DEM, la locución verbal indica que es una expresión popular que significa exagerar. Consideramos que si tomamos en cuenta la definición del DEM, esta locución no logra recuperar el sentido de irrealidad que contiene el término fróttole, pues solamente recupera el matiz de la enunciación. Regresando al texto original, vemos que se emplea solo y fesic chicascano. El Treccani nos indica que feso significa estúpido o tonto. El diccionario de la RAE nos indica que tonto es un término que se refiere a una persona falta o escasa de entendimiento o de razón. En cambio, el DEM menciona de tonto que muestra falta de inteligencia. Así entonces, Matteini logra recuperar el sentido del término feso en su traducción. Por otro lado, Martínez emplea el término güey. Sobre este término, el DEM menciona que es ofensivo, pero significa tonto, mientras que en el diccionario de la RAE nos indican que se refiere a una persona tonta. Por lo tanto, en ambas traducciones se recupera el sentido de feso, aunque la variante de Martínez lo hace con un mexicanismo. Este último fragmento da cuenta del momento en que el comisario percibe que el sospechoso nunca se ha hecho pasar por juez. El sospechoso responde de la siguiente manera. Nello stesso momento in cui un uomo comune, un lavoratore qualsiasi, a 55-60 anni è già da sbatter via, perché comincia ad essere un po' tardo, per il giudice comincia il velo della carriera. Per un operaio alla catena, alla trancia, è finita. Combina ritardi e da scartare. Via, a casa, sloggiare, sei vecchio, rincoglionito. Per i giudici è tutto l'opposto. Più sono vecchi e svaniti, più li eleggono a cariche superiori. Matteini propone. Es más, cuando un hombre normal, cualquier trabajador a los 55 o 60 años está para que lo retiren, porque empieza a estar torpe, para el juez empieza lo mejor de su carrera. Un obrero después de los 50 está acabado, provoca retrasos, hay que echarle, fuera, a casita, gaga. Pero los jueces no. Para ellos es todo lo contrario. Cuanto más viejos y distraídos estén, más los eligen para cargos superiores. Martínez, en cambio, propone. En el momento mismo en que un hombre común, un trabajador cualquiera, a los 55 o 60 años debe quedar en la calle porque empieza a hacer algo torpe, para el juez empieza lo bueno de la carrera. Para él, para el obrero en la cadena o en la troqueladora es el fin. Provoca retrasos. Vámonos a su casa, ahuecando el ala. Estás viejo, apendejado. Para los jueces es todo lo contrario. Entre más viejos y apentontados, más los eligen para cargos superiores. En esta intervención, el sospechoso pretende evidenciar los malos tratos que padecen los trabajadores de clase baja para contrastarlos con los lujos de los que gozan los jueces. El sospechoso da relieve al hecho de que los jueces, a pesar de ser mayores de edad, muy mayores, para ejercer su cargo, disfrutan de más beneficios. Del término rincoglionire, que significa volverse lento, imbécil, por lo que es un término vulgar, en la traducción de Matteini, la expresión empleada es gaga. El DRAE nos indica que es un adjetivo coloquial que se emplea a una persona de edad que ya ha perdido parte de sus facultades mentales. En la traducción de Martínez, en cambio, se emplea el término apendejado. De este término, el DEM señala lo siguiente. Actuar a alguien como un pendejo,
confundirse o distraerse de tal modo que no sabe qué hacer, no actúa o comete errores. Así pues, notamos que en ambas traducciones se logra recuperar el sentido del original, aunque las soluciones son diferentes al estar pensadas para públicos distintos. En conclusión, tras el acercamiento a estos cortos fragmentos de las traducciones de Muerte accidental de un anarquista, notamos que ambas logran recuperar el sentido del texto original aun cuando las soluciones son completamente distintas. De ahí que podamos determinar que la traducción de textos dramáticos suelen ser pensados para ser puestos en escena y por lo tanto, para que su recepción sea favorable, siempre debe considerarse el público al que se está dirigiendo la obra. Si quien traduce siempre tiene presente su propósito, es decir, si pretende acercar el texto a su público, o es decir, lo quiere domesticar con la intención de que el lector se sienta familiarizado con el texto, o si va a mantener los elementos ajenos a su receptor, es decir, si va a recurrir a una traducción extranjerizante, la persona que traduce debe mantenerse en esa actuación a lo largo de sus tomas de decisión. Por otro lado, no debemos perder de vista que un texto traducido o publicado no siempre refleja las decisiones de quien lo tradujo, pues aún así suele ser el agente al que más se le juzga con severidad. Y esto en caso de que sea visible. Muchas gracias. Gracias, Brenda Mora, por la presentación. Este análisis, ¿no? Que haces crítica de la traducción, prácticamente es lo que tú nos estás presentando. Y bueno, si hay algunas preguntas o algunos comentarios, aquí en el chat también pueden hacerlos o levantando la manita. Tenemos tiempo. 2 obras de teatro. Digo 2 obras porque pudiéramos pensar que las 2 obras es la misma, pero son versiones. Y bueno, en lo que se animan, yo diría, ¿por qué utilizaste las palabras traducciones y no versiones si se trata de la misma obra de teatro? Bueno, yo considero que la traducción es una nueva, tiene un nuevo autor. Entonces, no sé, decir versión me hace pensar que es como es otra creación de algo que ya existe, pero yo no considero que la traducción sea una versión. O sea, yo creo que es una nueva creación de una obra que ya existe, pero en otra lengua, y eso hace que sea una nueva creación. Así lo veo yo, así veo ya la traducción. Por eso es que en todos los casos se hablaba de traducciones más que versiones. Sí. Sí, Sin duda, bueno, al final tú destacaste, ¿no? Esta parte de qué es lo que se logra recuperar en el sentido del texto, ¿no? Entonces, en estas traducciones, podríamos decir, a pesar de estas decisiones de llevarlo hacia el público español con los ejemplos de elementos léxicos y hacia el mexicano, se recupera el sentido del texto y pensando en términos de esto que se habla de fidelidad en la traducción, ¿no? Que los que están aquí seguramente lo han manejado. ¿Qué tan fieles son estas 2 traducciones al original entonces? Pues yo aquí diría que primero hay que tener en cuenta qué concepto tenemos de fidelidad, porque antes se pensaba que fidelidad al texto era como recuperar la estructura del texto fuente, ¿no? Casi tomando en cuenta la sintaxis del texto fuente. Entonces, si había alguna modificación en la sintaxis, el texto ya dejaba de ser fiel. Esa era como la idea que se tenía antes de la fidelidad. En cambio, creo que los estudios de traducción han ido cambiando y me da la impresión de que la fidelidad ahora se concibe como fidelidad al sentido del texto, no tanto a la forma, sino al sentido. Y bueno, en este caso, por tratarse de una obra de teatro, es imposible ser fiel a la forma. O sea, justamente por eso
creo que puse mucho énfasis en la cuestión de que los textos de Dario Fo se tienen que leer desde una perspectiva de la comedia del arte. ¿Por qué? Porque hay mucha espontaneidad, hay mucha oralidad, mucho reflejo de la lengua oral. Entonces, si un traductor no tiene en cuenta esos elementos, porque quiere apegarse a la forma del texto, todas las características de la comedia del arte van a desaparecer. O sea, ya no va a ser un texto de Dario Fo, ¿no? No va a ser una creación de Dario Fo, no va a ser un texto apegado a la comedia del arte, va a ser algo que muy probablemente ni siquiera va a funcionar. Porque aparte, otra de los objetivos de los textos de Dario Fo era acercarse al público, o sea, ver un poco o mucho de las características del público para un poquito empezar a improvisar, ¿no? Entonces, ese también ese elemento es algo que el traductor debe tener en cuenta para hacer su propuesta de traducción. Y también, digo, si es posible que trabaje con los actores, pues todavía mucho más, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta también las características de los actores, lo que quiere el director, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto creo que Matteini, que trabajó de la mano con Dario Fo y Franca Rauner, tuvo muchísima ventaja para crear sus traducciones al español, a diferencia de Sergio Martínez. A él considero que hizo su creación pensando en que su obra fuera más leída que puesta en escena. Justo hablando del proyecto traductor, dice Julia Constantino en los comentarios, o fidelidad a los objetivos y propósitos del proyecto traductor, justo lo que nos acabas de ampliar, de mencionar, ¿no? Sí, claro, sí, 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 que lo que también aquí podríamos tomar en cuenta es que muchas veces los traductores tomamos ciertas decisiones, hacemos la propuesta de traducción, pero al final lo que sale publicado pues no es lo que el traductor había propuesto inicialmente. Entonces, pues sí, tristemente, el traductor es el que suele ser castigado, ¿no? En la traducción. O sea, si es que se llega a ver la figura del traductor, se dice, ahí es una pésima traducción porque ta, 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 pero no se toma en cuenta los demás agentes que hay, ¿no? Para la publicación de una traducción. Generalmente, pues sí, hay muchos editores que ni siquiera consultan al traductor, ¿no? Para hacerle cambios a su obra. Entonces, pues eso es lo Sí, triste. sí, desafortunadamente estas malas prácticas, ¿no? Ujú. Que a veces se dan ya fuera del proyecto de traducción como tal, pudiera que el editor no respeta y entonces hasta la obra de teatro que pudiera ser de interés para algún director o actores, pues no es la intención inicial del proyecto de traducción del traductor. Y no sé si hay algún otro comentario, otra pregunta, alguien que quiera abrir el micrófono. La idea es comentar, hay preguntas, la idea es también aprender. Aquí en muy particular parece el texto, ¿no? El género de obra de teatro y de la comedia. Entonces, pues hay cosas sobre las que pudiéramos aprender, aprovechar que tenemos a Brenda de su experiencia. Ahorita hizo el análisis, ¿no? Pero alguien, sí, Jesús Rito, Buenas puedes tardes. abrir el micrófono. Sí, gracias, gracias. Buenas tardes. Hola, Brenda. Hola, Disculpa, Jesús. con respecto a que en este caso, si alguno de ellos decidiera, que obviamente ya son dos versiones ya realizadas, dejar, por ejemplo, alguna expresión en la lengua de salida, por ejemplo, con estas cuestiones de una nota al pie, para darle como ese toque cercano digamos, a la expresión, como dices tú, del lenguaje oral, más allá, porque siento que en las dos versiones intentaron acercarse de alguna manera en el español de España y en el español mexicano, pero de pronto uno, bueno, en alguna expresión, ¿no? Cuando dicen apendejado o algo así, alguno se aleja un poco, el otro se queda un poco corto, ¿no?
o utiliza una palabra precisa que está en su español, pero se pierde este slang tal vez, o esta parte del lenguaje oral del, del, de la versión de salida, pero no sé si podría ser tal vez que se quedara la expresión o la palabra en la lengua de salida para darle un toque en este caso a lo italiano, ¿no? Tal vez. O sea, querría decir que se mantenga la palabra original. Sí, ¿Entendí algo bien? así. Sí, 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 Mm. sí, con una nota al pie tal vez o algo así. Bueno, aquí por tratarse de una obra de teatro, resulta un poco difícil pensar en las notas a pie de página. Yo creo que esa es la dificultad de traducir textos teatrales, porque a pesar de que se puede pensar que un texto dramático puede ser creado para leerlo, de cualquier manera, el lector tiene en mente las escenas, tiene imágenes, ¿no? Para que la situación comunicativa esté sucediendo ahí. Entonces, creo que las notas a pie de página aquí sí resultan estorbosas, porque todo lo tiene que decir algún personaje, o si acaso, en todo caso, sería un narrador, ¿no? Si es que estuviera ahí presente en la obra. De hecho, esta obra de teatro tiene muy pocas didascalias y la mayoría de ellas se refieren a los elementos que hay ahí en el escenario, pero no dan cuenta del pensamiento de los personajes. Entonces, digo, si tuviéramos que pensar en una puesta en escena, pues tal vez sería ahí el narrador pues sí, refiriéndose a eso que está pensando el personaje, tal vez. Pero para leerlo como ajeno al contenido del texto, las notas a pie de página, yo creo que sí sería difícil. Sí, 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 tienes mucha razón. Muchas gracias, Brenda. Sí, sí, sí. Sí, a ti, Jesús. Yo, bueno, Tenemos perdón, Hugo. Vargas, perdón, Brenda también tiene la voz. Sí, sí, Hugo. Buenas tardes, compañeros. Sí, nomás Buenas. un comentario. Digo, yo no he hecho traducciones literarias, o sea, de libros, pero sí hice una traducción de un guión de una película de aquí de Puebla. Y como comentario es importante saber, como decía el compañero Jesús, no saber lo que es cómo cómo se traduce se llama el slang, o sea, en el modismo, para poder tomar esa parte, y lo que platicabas tú, Brenda, tomar esa parte donde la persona que lo va a recibir lo tiene que entender. No es lo mismo la traducción española, valga la redundancia, de España, a la mexicana, porque hay ciertas palabras que en España no, las dice uno en español y hasta puede ser hasta una ofensa, ¿no? Claro. Entonces, saber esa parte o tener ese conocimiento de traducirlo al idioma natal. Entonces, eso es como comentario muy importante. Sí, sobre todo pensando en quién va a recibir el texto, ¿no? Porque, digo, la labor primordial del traductor es como servir de puente entre culturas, ¿no? Entonces, si el traductor logra entender al otro, tiene que ver qué recursos de qué recursos va a echar mano para poder llevar a ese otro a su realidad, ¿no? Sin que al otro, o sea, para que el otro logre entenderlo, logre, si no pensar de la manera que piensa el otro, pues al menos sí entenderlo, o sea, cómo está conformado el otro y ya veré si hay una equivalencia como receptor, ya veré si hay una referencia tal cual, una referencia tal cual en mi lengua de llegada, o simplemente pues también se vale que, pues el otro tiene estas características, yo antes no lo sabía, no hay una equivalencia en mi realidad, entonces pues ahora simplemente ya tengo esta nueva información, ¿no? Porque también querer forzar los textos cuando no es posible, pues resultan malas traducciones. Pero insisto, Exacto. el caso de las traducciones teatrales en las que hay mucha oralidad, pues creo que el traductor sí tiene que tener presente justamente la oralidad también en su lengua de llegada.
¿no? Para Perfecto. que, sí, sí, sí. Yo quería comentar también que a mí me saltó la cuestión de la psicología del sospechoso, porque de repente me empecé a preguntar, ok, el sospechoso al parecer está llevando a cabo la situación en Italia, ¿no? En una jefatura de policía en Italia, etcétera, etcétera. Pero las voces que les ponen en las traducciones, la voz que le ponen en las traducciones, tanto española como mexicana, no hace pensar que sea un personaje en una realidad italiana. Entonces ahí era como un poquito, qué va a pensar el receptor? O sea, ¿se va a imaginar a un mexicano en una jefatura de policía, en la procuraduría, no lo sé? O a un sospechoso en alguna jefatura de policía de Madrid, qué sé yo. Entonces, aquí había como ciertas incongruencias. Entonces, eso también es muy difícil porque el traductor si tiene en cuenta que va a domesticar el texto, pues entonces tiene que hacer muchísimos cambios. O sea, no puede cambiar, por ejemplo, las voces del personaje, pero va a dejar los referentes culturales, porque va a haber ahí va a haber algo que no funcione ahí. Entonces, yo creo que en ese aspecto las dos traducciones eh, fallaron, pues, porque hay mucha voz de tanto de un personaje muy español o de un personaje muy mexicano, pero el contexto en donde se desarrolla la historia es italiano, ¿no? Entonces eso, tal vez ese elemento yo sí diría, bueno, una nueva traducción tendría que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, si su personaje va a ser italiano, pues entonces también su forma de expresarse tiene que ser totalmente distinta. No puede decir apendejado o tal vez no puede decir ahuecando lala, qué sé yo, ¿no? O sea, sí hay como muchos cambios que hacer. Pues yo escribí, me llamó la atención esa parte de si te referías a que no da el traductor este ambiente de que está el sospechoso en la comisaría de policía, me pareció a mí como que no sé si Darío fue, bueno, trata como de burlarse, ¿no? Lo pone un poquito, quizás el sospechoso al comisario en evidencia, no, eh, o no sé, tú que conoces la obra de teatro, demostrar que quizás su nivel educativo no da, ¿no? Incluso como para estarlo queriendo juzgar. Pero me llamó la atención, ¿no? Como hay este momento así un poco eh, metatextual, ¿no? Hablar sobre el mismo lenguaje en esa parte y parece como una interacción en un aula, más que en una comisaría, definitivamente. Sí, claro. Que esa también es una característica de la comedia del arte, ¿no? El personaje del sospechoso es en la comedia del arte quien representa al bufón. Y el bufón tiene la libertad, como se le considera un personaje torpe, pues tonto. Justamente él se sirve de eso para juzgar, para criticar, para ridiculizar a a las autoridades, ¿no? Las figuras que suelen ser muy representativas en la sociedad. Entonces, él es el supuesto loco, que en realidad es mucho más, bueno, no está loco, en realidad tiene muchísima cordura en todo lo que está diciendo y esto lo hace justamente porque conoce el uso de la lengua. O sea, sabe cómo persuadir, sabe cómo hacer que las enunciaciones de las autoridades sean em, reflejo de que ellos se encargaron, ya regresando a la realidad de la obra, de que ellos se encargaron de suicidar al anarquista, ¿no? Pero justamente sirviéndose de la lengua, de cómo maneja él la lengua, hace a lo largo de la obra que las autoridades ya no se den cuenta de que pues ya dijeron que pues ellos fueron los responsables de esa muerte, de alguna manera. Entonces, y solamente es por eso, por la conciencia que tiene el sospechoso de la lengua.
siendo que, las autoridades como no la tienen, pues ni siquiera se dan cuenta de lo que eso implica, ¿no? Sí, inteligente el bufón. Pero tenemos que avanzar y hay un último comentario de Teresa Ángeles Santalla. Dice, como cuando hacen los doblajes, creo que se refería al comentario de Hugo también, tanto lo que dicen y las voces pueden dar otro sentido del original si no se tiene cuidado. Sí, sí, claro. En el doblaje todavía creo que es más, hay un elemento más a considerar que son las imágenes. O sea, ya ahí el receptor tiene una imagen y al mismo tiempo esa imagen tiene que corresponder con lo que está escuchando, o estoy pensando también en el subtitulaje, con lo que está leyendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un área que yo desconozco, pero pues también hay que tomar en cuenta cuál es la intención del texto original para hacer el doblaje. Bueno, en teoría, ¿no? La cuestión con los doblajes es que a veces como se pierde toda la voz del texto original, pues entonces ya se hace una nueva historia, creo yo, ya totalmente distinta a lo que proponía el texto original. Pero sí, ahí también depende el objetivo de cada proyecto, ¿no? De doblaje, titulación Claro. y doblaje. Claro, como decíamos antes. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Brenda. Muy interesante esta parte, sobre todo porque nos abres la puerta para hablar de oralidad en el ámbito del teatro, ¿no? Si habíamos hablado anteriormente en otros seminarios de oralidad, en las novelas y sus retos, pero para este género, ¿no? Que es la obra de teatro, y ahora que también, pues, ojalá haya espacios para ir trayendo obras, recuperando obras que a veces igual las temáticas pudieran parecer relevantes, interesantes. Igual, otra área, ¿no? Que comunica con la parte de los medios, las películas, lo que ya comentaba Hugo. Entonces, lo que tienen en común trabajar con este tipo de texto. Y bueno, pues muchas gracias por tu análisis. Y si hay alguna otra pregunta, aquí la compañera Lan dice, indudablemente el papel del traductor implica la tarea de establecer un puente entre sistemas socioculturales que son completamente diferentes. Lo que resulta particularmente interesante es que en un nivel semiótico nos encontramos con colisiones inevitables entre códigos lingüísticos y culturales. Esto se debe a que la mediación no puede alcanzar una perfección absoluta. De esta manera, podríamos decir que en términos propios del campo de la crítica literaria, el resultado final, es decir, la obra traducida, se convierte en un espacio lingüístico cargado de tensiones. Sí. Bueno, pues es la reflexión en la idea de Lan, gracias por compartirla. Y pues si quieren dejar más comentarios, pero vamos a darle ahora el tiempo a la segunda participación, Agustina Abreu. Muchas gracias, Brenda. Gracias a todos, a todas por su atención y participación. Gracias, Kalinka. Sí, pues entonces, Agustín, si abres tu... Ok, déjenme presentar a Agustín. Agustín Abreu es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Pittsburgh. Es maestro en escritura creativa por la Universidad de Texas en El Paso y licenciado en letras hispánicas por la Universidad Modelo. Ha publicado artículos críticos sobre poesía latinoamericana y teatro mexicano, y también los poemarios Extinción del Testimonio en 2013, Los Reflejos 2009 y el Cuaderno Caramelo de Muerta 2001, y un capítulo en el poemario colectivo El Éter de las Esferas 2006. Es traductor del portugués y del inglés y ha publicado versiones de poemas y ensayos de Gertrude Stein, João da Cruz e Souza, João Guimarães Rosa, Patti Smith, Diane Di Prima, Claudia Rankin, Isabel de Sá, Lawrence Ferlinghetti, entre otros. Actualmente es profesor de la maestría en Arte, Cultura y Educación en Centro Internacional de Posgrado AC y jefe del Departamento Editorial de Publicaciones No Periódicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Pues entonces, Agustín, un gusto de tenerte aquí, traductor y poeta, ¿sí? Por tu formación y también de esto es el género literario al que nos vamos a mover ahora adelante. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues quiero iniciar felicitando a Brenda por la minuciosa exposición que hizo. Nos ha dejado pensando cosas muy interesantes. Yo con ese último comentario que hizo sobre la sospecha que tiene el sospechoso sobre el lenguaje, también podría ser extrapolable a la traducción, creo yo. Pero bueno, será para hablar en otras circunstancias. Tengo un escrito preparado sobre el tema que voy a hablar, que son las traducciones de Pessoa realizadas por Octavio Paz. Le he puesto a esta ponencia Pessoa en paz, lo otro en mismidad. Espero no aburrirlos, voy a intentar hacerlo lo más sintético posible. Inicio con un epígrafe tomado del Arco y la Lira, el libro de Octavio Paz, el ensayo sobre el fenómeno poético, que dice: la contradicción nace de la identidad, en un proceso sin fin. El hombre es pluralidad y diálogo, sin cesar acordándose y reuniéndose consigo mismo, mas también sin cesar dividiéndose. Nuestra voz es muchas voces, nuestras voces son una sola voz. Y bueno, aquí inicio mi texto. Se me ha dicho que este seminario intenta hacer la convergencia entre la labor crítica de los traductólogos y la labor práctica de los traductores. Permítanme entonces enunciar algunas líneas para aclarar desde dónde me pronuncio. Entiendo el ejercicio de la literatura como una herramienta que me permite conocerme y reconocerme en el mundo, en el medio del proceso de mi realización. El aquí y el yo se construyen definiendo y al mismo tiempo confrontando el allá y el tú. La otredad ocurre en la coexistencia de muchos aquí y muchos yo, de muchos allí e innumerables tú. Lo otro y lo mismo se construyen en traslape y en analogía. La acción de traducir, a su vez, me implica la reconciliación con el desgarramiento expresado en el mito babélico, aceptar la multiplicidad de realidades y cejar en el intento de reducir todo al ámbito del aquí y a la presencia del yo. En otras palabras, la traducción es para mí unidad y alteridad en el mismo aprendizaje. En mi comprensión de lo que la literatura y traducción literaria son, la labor de Octavio Paz fue un punto de partida y es el riesgo constante de un punto de llegada. Quienes hayan leído sus poemas y ensayos se habrán percatado que la idea que acabo de expresar, la idea de comunión en la alteridad, fue la consigna que guió toda la obra de Paz, la cual yo he heredado y me ha implicado un esfuerzo crítico constante para no caer en una defensa ramplona de la obra paziana. Esta ponencia aspira a ser al mismo tiempo un reconocimiento y una crítica de su labor traductora. Aspira a ser una prolongación de su esfuerzo por tender puentes con la poesía portuguesa y a la vez un señalamiento de sus injerencias en la exposición de una estética presentada como ajena. En lo que sigue, discutiremos la labor de Octavio Paz como traductor, en particular la antología con la que el poeta presentó las heterónomas personalidades de Fernando Pessoa en el medio literario mexicano en 1962, acompañadas del ensayo El desconocido de sí mismo. Entendiendo que el trasvase poético de una lengua a otra nunca es impecable y en gran medida tampoco es imparcial, verificaremos las decisiones que Paz tomó en su práctica traductora en relación con su propia poética. Algunas de dichas decisiones, que podrían entenderse como misreadings o lecturas inapropiadas, cobran sentido al contextualizarlas con la obra ensayística y poética que el mexicano escribía por esos años. Es importante destacar que no se intenta aquí valorar la calidad traductora de Paz, sino ponderar ese ejercicio como un instrumento más de la invención personal de su tradición y la legitimación de su estética. Nacido en el centro de la Revolución, nieto de un porfirista que le indujo el aprecio por la historia y quien vio derrumbarse el proyecto de su vida, el periódico El Nacional, unos meses después del nacimiento del nieto, en la biblioteca de la casa familiar de Mixcoac había libros en idiomas distintos al español, sobre todo en francés,
del cual el pequeño Octavio aprendería algunos rudimentos en la escuela La Salle, donde cursó sus primeros estudios a instancias de su abuelo. A su vez, era hijo de un abogado zapatista que pasó varios años en San Antonio, Texas, donde el propio Octavio y su madre lo visitaron en algunas ocasiones, intentando ganar adeptos y recursos para la lucha agrarista, y que a su regreso perseveró en la causa revolucionaria desde el periodismo. El poeta bebió de ambas figuras paternales, el ejercicio de las letras, el compromiso y la contradicción, así como los dos idiomas que abuelo y padre leían como paradigmas de modernidad, francés e inglés. De hecho, son los dos idiomas que tradujo con mayor amplitud Octavio Paz. En cuanto a la genealogía literaria, muy rápidamente debemos referir a los poetas de la generación inmediatamente anterior, los contemporáneos, quienes enseñaron a Paz el rigor literario y el cosmopolitismo con perfil nacionalista, que lo motivó a indagar constantemente con autores de otras culturas y otras lenguas para intentar escapar a la limitante que construyen los idiomas nacionales. De esta manera, Paz estaría confirmando lo que años después Eduardo Milán escribió como tarea de la poesía: salir de aquí en el doble sentido de la acepción, pertenecer a este lugar, ser originario de, y la operación contraria, irse. En la revista Contemporáneos, Paz leyó con fruición la obra de los grandes escritores internacionales de su tiempo: André Gide, Paul Eluard, T.S. Eliot, Stéphane Mallarmé, André Malraux, Saint-Jean Perse, Ezra Pound, entre muchos otros. Pero de Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Octavio G. Barrera, Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, por mencionar algunos, ellos no solamente eran espléndidos escritores entregados a la difusión de autores extranjeros, sino también poseedores de una inteligencia aguda y dispuesta a la palestra intelectual. En el primer encuentro con el Pleno de los Contemporáneos, que Paz describe como una ceremonia de iniciación, a donde acudió invitado por Jorge Cuesta y Javier Villaurrutia en los primeros días de 1937, se habló de las ideas opuestas de Goethe y Valéry acerca de la traducción poética. Tanto de sus ascendientes familiares como de los literarios, Octavio Paz aprendió pronto que en la lengua, la voz más querida se ausenta para dar espacio a otra voz. Los idiomas son metáforas de ese pronombre original que soy yo y los otros, mi voz y la otra voz, todos los hombres y cada uno. Ustedes recordarán que en uno de los últimos ensayos que escribió sobre el fenómeno, ensayos comprensivos sobre el fenómeno de la creación poética, hablará de la poesía como esa otra voz, o esa voz otra que se manifiesta a través del poema. Sobre aquella reunión con los contemporáneos, nunca sabremos cuál fue el partido que el joven iniciado tomó en esa discusión. No sabremos si tomó el bando de Goethe o de Valéry. Sin embargo, años después, en su ensayo, o en su libro, más bien, Traducción, Literatura y Literalidad, de 1971, y en ocasiones posteriores, Paz pujó por el bando del autor del Cementerio Marino. Cito de Paz, como él lo comprendía, como él comprendía la traducción: producir con medios diferentes efectos análogos. La obra del poeta, más bien, la comprensión del poeta francés es una cercana al formalismo, corriente que lo describe, que describe al poema casi como un artefacto o artificio, cada una de cuyas partes ha de producir efectos en el lector. No obstante, previamente, en El Arco y la Lira, cuya primera edición es de 1956, se había manifestado en contra de la concepción de poesía y de los poemas traducidos, para la cual el hombre es un complejo de reacciones que hay que estimular o neutralizar según las circunstancias. El periodo que va entre El Arco y la Lira y Literatura y Literalidad, es decir, de 1956 a 1971, es el periodo en el cual Paz dedica mayores esfuerzos a la traducción de poesía. En esos años, justamente, o producto de la labor de esos años, es Sendas de Oku, de Matsuo Basho, es
Trazos de Chuang Tzu, o con poemas de Chuang Tzu y otros poetas chinos, publicado en 1957, ambos. El volumen al cual nos centraremos hoy, la antología de Fernando Pessoa, son un poco más de 100 páginas en edición monolingüe, solo se publicaron las versiones en español. En 1963 publica 4 poetas contemporáneos de Suecia, en el 73 20 poemas de William Carlos Williams, y posteriormente empieza a salir la colección de sus traducciones en el volumen que se llamó Versiones y Diversiones. Originalmente publicado por Joaquín Mortizzi, que después salieron varias ediciones del Fondo de Cultura y de Galaxia Gutenberg. Quizá haya sido el propio ejercicio recreativo de la poesía el que lo hiciera variar sus ideas sobre la traducción. Los textos traducidos por Octavio Paz se mantenían como work in progress, fijados apenas por las publicaciones y las lecturas, aunque en la siguiente publicación o lectura haya nuevas variantes. Un hilo que parece no romperse en el ejercicio constante de sus versiones es que para Paz la riqueza de la traducción no reside en mostrar la unidad entre los hombres, sino en mostrar su alteridad. En la última edición de Versiones y Diversiones que el poeta pudo revisar, la de 1995, yo tengo, que es esta, encontramos, por ejemplo, más de una versión de poemas de Gerard de Nerval, Guillaume Apollinaire y varios de los haikus recogidos en Sendas de Oku. Las versiones alternativas de los haikus, por ejemplo, están marginadas al espacio de las notas, puesto que son producto de las sugerencias de un especialista en lengua en lengua japonesa. Respecto de las versiones de poetas franceses, Paz permite al lector discernir cuál es la mejor. ¿Por qué en la tradición intelectual latinoamericana es común el dominio del francés y sería más sencillo percibir las diferencias respecto del original que en un poema chino o sueco? ¿Será por ello que Paz decide colocarlo en el cuerpo de la página y no llevarlos al margen? ¿O porque Paz estaba seguro que cada versión era correcta, pero vinculada a distintos contextos interpretativos? ¿O porque estaba seguro de sus interpretaciones del texto original y creía que dichas interpretaciones eran irreductibles a una sola versión en español? Esas preguntas, pues, cada uno tendrá que responderlas a partir de sus lecturas. Si aceptamos la premisa de que la traducción es una experiencia radical de lectura, cabe citar unas palabras del Arco y la Lira. Como toda recreación, el poema del lector no es el doble exacto del escrito por el poeta. Pero si no es idéntico por lo que toca al esto y al aquello, sí lo es en cuanto al acto mismo de la creación. El lector recrea el instante y se crea a sí mismo. Aquí me es interesante la incisión del guión en la palabra recreación. Con ello Paz acentúa la dualidad semántica de la palabra. Por un lado significa volver a crear, de manera que el poema final sería el resultado de una acción conjunta entre el autor original y el lector o traductor. Se trata de dos subjetividades y dos maneras distintas de incrustarse en la historia, la sociedad y el fenómeno poético. Esto está vinculado con la palabra versión, cuyas connotaciones no acceden al ámbito de lo sagrado como sí ocurre con la palabra creación. Pero por su etimología, versión se relaciona con el verbo verter, es decir, versión es el nombre de la acción que hace cambiar de circunstancia a una sustancia. Recreación, sin separar el prefijo, por otro lado, refiere el goce obtenido mediante el esparcimiento y la diversión por extender los alcances de algo y desviar lo que ha sido vertido. De tal manera que Versiones y Diversiones, este volumen, es el título que el poeta mexicano dio a la compilación de sus traducciones. ¿Cómo recreó Paz el instante creativo y cómo se creó a sí mismo? ¿Cómo se vertió en esos poemas? Vamos a intentar dar algunos detalles sobre ello.
Rebecca Byron afirma que Octavio Paz pretendía definir un espacio artístico en el cual todos los hombres, a pesar de sus diferencias sociales y económicas, pudieran entenderse como modernos. Y enseguida aclara, entenderse para Paz significa verse a uno mismo en el otro. Y más adelante, verse en el otro implica reconocer que el otro no es un ser unitario, consiste, igual que uno mismo, en muchos. Este es el eje rector que da unidad a Cuadrillo, un libro de ensayos sobre cuatro poetas que marcarían los estudios poéticos en los que Paz se hallaba en la época que fue más activo como traductor. Estos poetas son Ramón López Velarde, Rubén Darío, Luis Cernuda y Fernando Pessoa. Paz asegura en su nota introductoria que nada hay en común entre los mencionados poetas, sino que son muy diferentes. Y así lo confirma en cada uno de los ensayos. No que estos poetas sean diferentes entre sí, sino que todos ellos son diferentes al interior de sí mismos. De Rubén Darío dice, por ejemplo, sabe que es dos en sí mismo y que siempre quiere ser otro. Sabe que es un enigma y la respuesta a ese enigma es otro. De López Velarde, por el yo que se expresa en los poemas, por él no reniega de sí mismo ni de sus apetitos. Por él su discordia interior se resuelve en la unidad de su persona. Ese yo disperso es asimismo conciencia de la dispersión y de ahí que sea santa su persona. De Luis Cernuda dice, su obra es uno de los testimonios más impresionantes de esta situación verdaderamente única del hombre moderno. Estamos condenados a una soledad promiscua y nuestra prisión es tan grande como el planeta. Pero ¿hay algún poeta moderno en que se manifieste la decisión del yo de una manera más radical que en Fernando Pessoa? Archipiélago de soledades, coro de heterónimo y otras muchas analogías que pueden hacerse a partir de su creación. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Suárez, entre muchos otros, no solo tienen una biografía propia, sino también estéticas y visiones de mundo divergentes. Ricardo Reis no podría haber escrito El guardador de rebaños, ni Alberto Caeiro haber escrito Mensaje. Fue la poesía la que permitió a Pessoa conjugar la realidad de su vida cotidiana con la vida de sus ficciones, no menos reales, tan reales que se permitían juicios mutuos de sus obras y de sus vidas. Esta noción de lo moderno en la poesía estaba presente desde los primeros ensayos de Octavio Paz. En Poesía de Soledad y Poesía de Comunión, escrito en 1942, dedica varias páginas a la poesía de Francisco de Quevedo. Anthony Stanton, por su parte, señala que la atracción por el poeta barroco, por Quevedo, se debía a dos razones. La presencia de una decisión psíquica que se expresa como un sentirse enajenado de la divinidad. Se trata de una experiencia de raíz religiosa que tiene implicaciones seculares. Y, en segundo lugar, Paz destaca la presencia de una angustia determinada por la intuición demoníaca del poeta, que se sabe enamorado de la nada, de las apariencias, de algo que solo existe como creación de su propia conciencia. Esta noción de la modernidad no se debe a una aproximación psicologista, en mi opinión, sino a la cercanía que desde sus inicios manifestó Octavio Paz por la componente histórica del marxismo y la enajenación que el individuo sufre ante una sociedad que determina sus anhelos y sus ideas. La vida interior del hombre moderno no es solamente suya, en sí mismo rebosa una masa amorfa de no identidades. La labor del poeta es dar oportunidad de manifestarse a los otros que en el interior pululan, hacer del lenguaje un espacio de comunión donde lo que el hombre es comulgue con lo que en él hay. El segundo punto que destaca Stanton es explicable con la memorable frase del manifiesto del Partido Comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire. Así, los factores que determinan el amor serán polvo, más polvo enamorado, junto con la imagen de la amada. Imagen que se revitaliza en el acto comunicativo y en la memoria, comunicación con lo que cada hombre tiene de olvido y de silencio. Esta noción del otro en el yo se confirmará posteriormente al entrar en contacto con las reminiscencias del grupo surrealista, con cuya posición ética siempre se mantuvo fiel Octavio Paz. La desconfianza ante un paradigma racional que no hace comunión, sino margina experiencias
y la valoración del amor como factor que da conjunción a los contrarios. Fue justamente en París y en una publicación de filiación surrealista donde Octavio Paz descubrió los poemas de Fernando Pessoa en 1958, siendo, en sus propias palabras, un escritor formado, o si se quiere, deformado por 40 años de vida y muchos años de lecturas y tentativas poéticas. Con dicha declaración, el poeta mexicano pareciera negar la posibilidad de una influencia de Pessoa en su obra creativa. La realidad es que en la tradición literaria mexicana sus nombres quedaron vinculados de manera casi indisoluble. Con la publicación de la antología de la que hablamos en 1962, solo un año antes, Rodolfo Alonso había publicado la primera antología latinoamericana en Buenos Aires, pero de cierta manera esta fue la primera que se realizó en México. La noción de tradición literaria no es una mera cuestión de influencia, sino de injerencia, de la capacidad que demuestran los autores para trazar vasos comunicantes con textos y poéticas ajenas. Harold Bloom concibe la tradición como una vasta red de interrelaciones conformada en un proceso continuo y bidireccional. Un proceso en el que intervienen de igual manera la individualidad que la colectividad. Las grandes obras literarias, al hacer una revisión del canon, develan vínculos antes insospechados y promueven en la sociedad nuevas posibilidades de lectura. De esta manera queda abolida la concepción lineal y unidireccional de la historia literaria. El poeta lo es solo en tanto consigue hacerse contemporáneo de sus antecesores, convivir con ellos y tener injerencia en su labor creativa. Fue el propio Harold Bloom quien llamó a Octavio Paz uno de los adalides de Pessoa. O sea, no soy el primero en considerar que uno de los precursores de Paz fue Fernando Pessoa, el desconocido de sí mismo. Pero también podríamos decir que en el marco de sus traducciones, Octavio Paz se vuelve precursor de las versiones que publica de Fernando Pessoa. Por más que el mexicano haya negado la injerencia en su poesía de la del portugués, no podemos desechar la posibilidad de que la injerencia se presentara en la dirección opuesta, que Paz instituyera una lectura específica de la obra de Pessoa, la cual resaltara ciertos rasgos coincidentes con su propio trabajo y la de sus otros precursores. Cito a Stanton. Gran parte de la obra poética y ensayística de Paz puede verse como una exploración de las múltiples formas en que un escritor descubre y crea a sus precursores. La influencia más fecunda genera respuestas y correcciones en lugar de ecos miméticos. Aquí proponemos que por medio de la traducción el poeta mexicano modificó su entorno literario y modeló sus circunstancias para trazar su propio linaje poético con las obras de sus antecesores, incluido Fernando Pessoa. Para Paz, la traducción es una actividad que complementa al poema y al ensayo, participa de la reflexión, lo mismo que de la creación. Siguiendo esta idea, realizar una nueva versión implicaría la comprensión de las complejas relaciones que las palabras establecen al interior del texto original y al exterior del mismo, estudiarlas en la vida social, ponerlas en circulación, verlas callarse o agazaparse unas detrás de otras. El lector debe esperar el momento preciso para coger las palabras por el rabo. Pero la traducción también es creación, recreación. Hay que fijar las palabras nuevamente en un texto análogo al original que genere en quien lo lee goces similares a los que obtienen los lectores en la lengua en que fue concebido. Esto es una variación de Valéry. Cuando Paz conoce la poesía de Pessoa, acaba de publicar La Estación Violenta, libro constituido por 9 poemas largos. Uno de ellos es Piedra del Sol, donde la ciudad cumple un papel fundamental. En ellos el poeta se llena de los ruidos, de las personas, del paisaje urbano, y debe cantarlos antes de que su cabeza se rompa por la presión que desde adentro ejerce el lenguaje. Cito un verso de Octavio Paz. En el centro del poema, la rota cabeza del poeta es una fuente. Guardemos en la memoria esta imagen de la cabeza rota del poeta. A veces concreta, a veces abstracta, generalmente retratada al amparo de la noche y del ensueño, con sus avenidas, plazas, las luces que se reflejan en el río del lenguaje, la ciudad sigue en pie, aunque vacila cuando es descubierta por la luz solar. Este sentimiento es el que descubre Paz en la Oda Triunfal,
poema del heterónimo Álvaro de Campos. El enunciante se configura como un hombre henchido por las sensaciones de la ciudad moderna, que le obsequia la ciudad moderna, cuyos ruidos y aparadores apagan poco a poco la vida interior. El hombre frente al peso bruto de la vida social. Para Paz, el hombre de la oda triunfal está enajenado, vive al margen del progreso y establece una jerarquía. La sociedad moderna por encima del individuo que lleva su lenguaje como un lastre. El lenguaje luce arcaico, incapaz de renovarse con la misma velocidad que el entorno. Bien, aquí les voy a poner a la derecha la versión de Paz y a la izquierda la versión de la versión original en portugués. Espero que no se pierdan con el ir y venir. En la versión de Paz: os amo a todos, como una fiera. Os amo carnívoramente, perversamente, y me veo ante mí mismo enroscado. En vosotras, oh cosas grandes, banales, útiles, inútiles, cosas totalmente modernas, mis contemporáneas. Hay una tensión constante entre lenguaje y mundo en lo que traduce Octavio Paz. Lo que se dice y la conjugación con que se dice, sobre todo para un público mexicano, entre el pronombre vosotras y el sustantivo contemporáneas. La voz lírica que Paz construye no pareciera hermanarse con el progreso, no lo hace su semejante. El enunciante de Álvaro de Campos, el heterónimo autor de este poema, sin embargo, se habla de tú con los ruidos, con las máquinas, con las corporaciones y los medios de comunicación. El uso de los pronombres vosé y vos no es arcaico como en nuestro español, sino de uso corriente, y determina que los hablantes se traten con familiaridad, sin establecer ningún orden jerárquico. Este uso del pronominal se mantiene en la oda triunfal en portugués. Sin embargo, en la versión de Paz es inconsistente el traducir el vos pronominal por os, lo mismo con el pronombre personal vosotras, ¿no? No siempre lo traduce igual, decidí hacerlo en la oda triunfal. El caminante en la oda triunfal portuguesa delira y parece aceptar el vaciamiento seducido por el espectáculo del progreso y por su violencia. Las máquinas son órganos sexuales de destrucción, dice Octavio Paz. Este enunciante se entrega a la modernidad con el sentimiento delicioso de entrega de una mujer poseída. El caminante del poema no pretende escapar de la historia ni intenta cambiarla. Se deja llevar por su continua renovación y por su lenguaje. Vocear y tutear, al menos en el uso que en México y en una parte de Latinoamérica se hace del español, tienen connotaciones ajenas a las de la versión original del poema. Seducido por el vértigo de la renovación constante, por el desvanecimiento de las consistencias, el caminante de la oda triunfal descubre a Dios, a un Dios, en las grúas y las bandas transportadoras, en las faenas de los muelles, en el armamento, en el consumo indiscriminado. La ciudad de Campos no está llena de símbolos como ocurría al poeta romántico de las Flores del Mal, sino de sensaciones seculares. En ella nada está por encima de la experiencia sensorial del presente. Pasado y futuro adquieren su existencia solo en tanto que hay vestigios o presagios. La catedral es uno de estos vestigios, en este caso de la institución religiosa que se aparece al enunciante al doblar la calle. Tiempo detenido, boya flotando como una aparente seguridad de permanencia. El encuentro con la catedral, materialización de la iglesia y la religión, brinda al enunciante un breve instante de acción, la posibilidad de ejercer la violencia contra su entorno, pero con su beneplácito, dice en portugués, deixa-me partir a cabeza de encontro as vossas esquinas. En la versión de Paz se lee lo siguiente: caer y partirme el cráneo contra vuestras piedras. Con lo que no solo se ha suprimido la solicitud que el enunciante hace a las catedrales, deixai-me, déjenme, sino también su voluntad. No es el enunciante quien ejecuta la acción en español, sino que súbitamente se encuentra en una situación más allá de sí mismo. El enunciante se vuelve objeto de los infinitivos. Obviamente eso no es gramaticalmente correcto, pero bueno.
Otra diferencia que podemos percibir. En el poema de Campos, el movimiento que priva es la horizontalidad de quien vaga por la urbe. En la versión de Paz, de improviso, surge la verticalidad de la caída. Es una caída altasoriana, una caída fáustica. Se trata de una caída de la gracia de Dios hacia el mundo secular y masivo de la urbe moderna. Afirma Paz que Campos no se lanza como Caeiro a hacer todo, sino a ser todos y estar en todas partes. La caída en la pluralidad se paga con la pérdida de la identidad. Esta identidad desfigurada, vuelta ajena, se aproxima a la soledad promiscua que Paz encontraba en Cernuda. En la Oda Triunfal de Campos, el individuo asume esa despersonalización con fervor, se entrega a ella como a un apetito sexual. Dice Campos, partir a cabeza, partirme el cráneo, traduce Paz. Solo en la primera aparición en Oda Triunfal, el poeta mexicano mantiene el sustantivo. Eso ya lo he puesto por acá también, sí. Aquí dice, en el tercer verso, dice, y argime a cabeza. Dice, Pessoa, y Paz, y mi cabeza arde por cantarlos. Traduce cabeza por cabeza. En estos versos, similares al final del poema que ya he citado, donde hablábamos de esa cabeza del poeta a punto de explotar, la cabeza es el punto donde la sensorialidad se congrega. Oídos, ojos, boca y nariz, todos forman parte de la cabeza, pero no del cráneo. En partir a cabeza, la versión parte previa, partir a cabeza contra las piedras catedralicias, el caso es distinto, pues aquí la relación semántica no se vincula con lo sensorial, sino con el verbo romper y con las paredes de las catedrales. Es indudable que la única parte de la cabeza que puede romperse, que puede partirse, es la estructura ósea. Por otro lado, las paredes y por supuesto las esquinas de los edificios poseen la dureza que les concede la piedra. De esta manera, la versión de Paz potencializa la violencia de la imagen con una doble sinécdoque. Sustituye la cabeza por una de sus partes y sustituye la pared por el material con el cual está hecha. El traductor eligió las palabras que están en relación más estrecha con el contexto donde se las va a ubicar. Se trata también de enfrentar la materia individual con la colectiva, el cráneo con la piedra del edificio. Si la Oda Triunfal termina con la derrota del individuo en una exaltación rabiosa de la masividad a no ser toda la gente y estar en todas partes, Tabaquería termina con la derrota del individuo en una exaltación rabiosa de la masividad. Tabaquería sigue el camino opuesto, parte de la no identidad. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Tabaquería es el poema de la conciencia recobrada, afirma Paz. En este poema también encontramos la traducción de cabeza por cráneo, pero el cambio podría deberse a una razón más compleja que las discutidas previamente. Vean aquí tenemos, les he puesto una versión un poquito resumida para poder verlo específicamente lo que quiero señalar. Pero dice Paz, y hay un largo silbido dentro de mi cráneo, y hay una sacudida en mis nervios y crujen mis huesos en la arrancada. Otra vez, en lugar de dentro de mi cabeza, viene dentro de mi cráneo. En estos versos, el cráneo es continente de la imaginación, del pensamiento que crece extendiendo sus palabras. Cántaro donde el fluido del lenguaje pareciera estarse quieto, pero en realidad se hunde en sí mismo como la conciencia del que sueña. Es la poesía, según puede interpretarse del poema Cántaro roto que Paz escribió en 1955, y que termina, semilla de la imagen que crece hasta ser árbol y hacer estallar el cráneo, palabra que busca unos labios que la digan. El cráneo, en la poesía y la obra ensayística de Paz, aparece constantemente vinculado al sitio donde el pensamiento y el lenguaje fluyen, se arremolinan en forma de río, mar o viento, donde pensamiento y lenguaje se trascienden, se hacen poesía.
El cráneo es cántaro y también es caracol, expresión ilimitada, capaz de abrirse al infinito. En el ensayo que Paz dedica a Rubén Darío en Cuadrivio, identifica el cráneo del poeta con un caracol marino, silencioso, henchido de rumores. El cráneo es un infinito que cabe en la mano. Cráneo y caracol, receptáculos donde el instante bulle por ser, por hacerse sonido. Es un largo silbido, traduce de Fernando Pessoa. Es la musiquita que da vueltas y vueltas en el cráneo, como un verso incompleto en busca de una rima, dice Paz. El interior del caracol es la estela, el camino que el vacío ha dejado en su trayecto. Así, allí solo queda el aire que se nutre al mismo tiempo de olvido y de memoria, de las sensaciones y del silencio. En la medida en que asimila memoria y olvido, el caracol marino es también un símbolo de la naturalización de las experiencias volcadas en la nada. Rainer Maria Rilke afirmó: no basta tener recuerdos, hace falta olvidarlos cuando ya son muchos. Esta vuelta se presenta como la expresión de lo que se ha callado, el producto de una interiorización hacia el vacío. El caracol es el único objeto con el que la nada se enaltece, dice Paz en el ensayo que acompaña su traducción de un soneto de Mallarmé. Otra manera de interiorizar: no es casual que el signo de interrogación tenga la forma de un caracol. La pregunta prestigia la respuesta en mayor medida que cualquier afirmación, pues es fecundada por el anhelo de la búsqueda. El aprendizaje no radica en el conocimiento, sino en la formulación de preguntas más profundas. Descubrir lo que es ausencia en nosotros, reconciliarnos con la nada que nos da sentido, exaltarla. Tengo por aquí un fragmento de un poema de Paz, donde justamente habla del aire que da vueltas y vueltas por el cráneo vacío. Perdón, estoy saltando algunas partes porque creo que ya me extendí demasiado. Así, la aparición de cráneo en las primeras líneas de la versión de Paz de Tabaquería estaría reiterando la pérdida de individualidad, pero esta vez ya no es la alienación social, sino manifestación del fenómeno poético. Ya no es un caer en la masa impersonal, sino exaltar la nada interior y más exteriorizarla, incluir su vacío en el vacío del mundo. Interiorización que se abre y que abre al poeta a la experiencia del mundo. Volvamos ahora a partir a cabeza, a oda triunfal. Si el contenido del caracol es el viento, es la nada, el del cráneo es la sangre que brota cuando se ha partido. La versión original dice: y ser levantado de la calle lleno de sangre. Es decir, el vaciamiento se expresa como un llenarse, un estar dentro y fuera a la vez, que dará pie a la pérdida de identidad. Bajo la vinculación simbólica del cráneo como un caracol, la traducción de cabeza por cráneo, en este sentido, es consistente. Este oxímoron, vaciarse para llenarse, parece perderse en la versión de Paz, quien traduce: y que me levanten de un charco de sangre. En el otro era: que me levanten lleno de sangre. Sin embargo, Paz hace del contenido, la sangre, un espacio capaz de contener, ya que es la sangre, un charco de ella, de donde el enunciante habría de ser levantado. Aunque Paz cambia la acción, mantiene el efecto de extender el interior del enunciante, tal como lo sugiere la asimilación entre caracol y cráneo. En Tabaquería, a su vez, el enunciante vive en el ámbito del caracol, donde adentro y afuera difuminan sus límites. Hacia el final del Nocturno de San Ildefonso, poema con el que Paz cierra Vuelta, el cráneo identificará también ese umbral ambiguo entre dos ámbitos que parecieran excluyentes: la realidad y la ensoñación. Cierro los ojos, oigo mi cráneo, los pasos de mi sangre. Ese, en el poema de Paz, es el instante en el cual la conciencia es recobrada luego de la recapitulación de una juventud, los ideales y las aspiraciones del joven que ya no se es. En palabras del poeta, Tabaquería es el poema de la conciencia recobrada. La casa donde el enunciante se resguarda tanto en Tabaquería como en Nocturno de San Ildefonso es también un caracol.
El umbral donde el adentro y el afuera convergen es el pretil de la ventana desde la cual otean el exterior de la casa. La interiorización que se hace en el nocturno de San Ildefonso se manifiesta como una caminata, el recuerdo de una caminata del joven Paz por las calles del centro de la Ciudad de México. Pero este caminante no está, como el de Oda Triunfal, embelesado con las expresiones urbanas de la modernidad, ni se entrega al progreso con ansias vacías, sino que es dueño de un rondar cabizbajo y derrotado. Asimismo, la ciudad del mexicano es la espectacular del portugués, sino un pozo decadente, espectral, donde el eco reproduce la historia personal como una galería de imágenes rotas. Creo que me estoy extendiendo mucho. Voy a ir simplemente hacia el final, porque creo que, bueno, sí, tenía algunos otros comentarios que hacer sobre Alberto Caeiro. Sé que muchos de ustedes serán fanáticos de Caeiro, como lo soy yo, pero bueno, quedará para otra ocasión. Simplemente terminar reafirmando esta idea de la constitución de tradiciones literarias como una bidireccionalidad que se traslada, que se dirige hacia diferentes partes. Y estoy tomando esta idea, más o menos, la concepción que tiene Harold Bloom, para quien la crítica y en mi comprensión también la traducción es parte de la literatura, siempre que trabaja de manera fuerte o débil con malas interpretaciones o interpretaciones erradas para abrir paso a nuevas creaciones, siempre entre comillas, de la escritura preliminar, y de esa manera constituir nuevos precursores y hacernos ver el pasado de una manera novedosa y contemporánea. Bueno, espero no haberles aburrido con la perorata. Cualquier pregunta, pues intentaré por allí responder. Gracias, Agustina Abreu. Yo creo que por aquí ya han dejado, ¿sí? Vi un comentario de Andrea. Dice Andrea que recuerda que es las clases de la universidad donde les daban traducción, ¿no? Es un recuerdo. El profesor decía que si queríamos traducir un libro y ser capaz de no cambiar la voz del autor, era necesario leer sus otras obras en su idioma original. Sí, en cierta manera, yo decía que mi acercamiento con la labor de traductor de paz es un tanto contenciosa, lo aprecio, es una parte muy importante en mi formación, pero también tengo ciertas cuestiones. En alguna ocasión yo tenía una versión previa de los poemas de John Donne, que considero una muy buena traducción. Después conseguí versiones y diversiones, y leí un poema de John Donne que me resultó fabuloso, espectacular, y yo, ¿cómo es que este poema tan maravilloso no está en la otra traducción muy amplia en 2 tomos que tenía yo? En realidad sí estaba, solo que no estaba traducido con la maestría con la que lo hace Paz. Hablábamos hace un rato, o más bien hablaban con Brenda sobre esta idea de fidelidad. Y Brenda hacía la alusión de que más que ser fieles a la estructura original, había que ser fieles a el sentido de la obra. Pues yo creo que Paz va un paso más allá. Paz intenta ser fiel al goce poético en primera instancia. Y si tiene que cambiar algo con tal de generar ese goce poético, lo hace. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Caer en la domesticación en sus 2 vertientes. Una, que veamos ese poema, esa versión, esa traducción como un poema mexicano y nos perdamos de la diversidad que está fuera de la tradición mexicana. Y el otro riesgo, que es aún peor, sería que aquellos elementos de rebeldía y aquellos elementos
que pueden ponernos en fricción con lo que nosotros comprendemos como poesía, literatura o realidad, puedan ser aminorados. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, Andrea. No sé si está Andrea, pero Jesús Rito tiene levantada la mano hacia adelante. Jesús, sí, dice Andrea. Jesús, Sí, que es adelante. amigo de hace muchos años, además. Perdón. Hola, hola Agustín, gracias, gracias Hola, amigo. por tu presentación. En realidad, disfruté mucho esta compenetración, ¿no? De las traducciones, las versiones de Paz y estas minuciosidades que descubres, ¿no? Digamos, esta cuestión del cráneo, del uso del cráneo, tanto en la obra del mismo Paz como en las traducciones que hizo para este poema de la Oda Triunfal o Tabaquería, son muy precisas, ¿no? Digamos, porque realmente ahí lo que ponen el énfasis es en su posición como como traductor poeta, podríamos decir, ¿no? Digamos, o este gran lector que era Paz, que en su versión trata de darle este toque totalmente poético, más allá de una versión cercana a la poesía de Pessoa, ¿no? Como que le da un levantón, podríamos decirle, con ciertas posibilidades que el mismo Paz las tenía en su léxico, en su comprensión poética, ¿no? Pero también entiendo que el tiempo en el que lee Paz a Fernando Pessoa todavía era un autor no tan leído como lo tenemos ahora, como conocemos ahora la infinidad de versiones, de traducciones, de ensayos sobre la obra de Pessoa, y además la cantidad de personas que van en la búsqueda de la obra de Pessoa hasta la misma Lisboa para encontrar ese sentido que tenía Fernando Pessoa en su tiempo. Y Paz seguramente fue uno de los primeros lectores en el caso de México tal vez, y por eso es que pueda que tenga una versión en la que en algunos detalles se le escape algo, pero tiene otras visiones muy importantes que se nota su visión poética totalmente. Y lo que tú pones allí en claro es de que Paz, en sus traducciones en general, pues no tiene ningún empacho en lanzar sus versiones, y en este caso, por ejemplo, más allá de volverlas a un lenguaje cercano a lo mexicano, la convierte en un lenguaje poético, buscando lo universal, como que también lo que mencionas en un principio de su formación. Pues bueno, muchas felicidades, Agustín. Sí, gracias Jesús, coincido contigo. Ahora no solamente contamos con una amplia variedad de traducciones, sino que hay muchos recursos al alcance de la mano a través de Internet. Yo me he apoyado mucho en el archivo Pessoa, que está disponible en Internet, donde están prácticamente la totalidad de los textos que se conocen, y las variantes de los textos, borradores, incluso tienen material manuscrito que es interesantísimo verlo, ¿no? Y que no tendríamos acceso de otra manera que no fuese así, que Paz no tenía en su época. Además, tenemos que considerar que entre el conocimiento que tiene Paz de Pessoa, que es 1958, y la publicación de la obra hay apenas 4 años. Y Paz no solamente no conocía la literatura portuguesa, sino la lengua portuguesa. Entonces, habrán sido 4 años bueno, él lo dice, de un fervor por Pessoa, que eso lo habrá llevado a aprender portugués. En sus traducciones sí hay veces donde pareciera, no quiero faltarle el respeto a Paz, pero pareciera haber caído en un falso cognado en alguna ocasión o no, pero como tú dices, la maestría poética
lo saca avante en muchas ocasiones. Y lo curioso es que, sobre todo, lástima que no hubo tiempo de entrar a Cairo, en muchas ocasiones pareciera jalar la estética de Cairo para hacerla, para hacerla pasiana, para hacerla ver como pasiana. Por ejemplo, Cairo sería incapaz de utilizar la ironía, ¿no? Él, al contrario, él está diciendo, yo escribo las cosas como lo veo, o más bien, no escribo poesía, sino la poesía me sucede de la misma manera que me sucede el mundo. Entonces, la ironía que Paz utiliza en algunas de sus versiones, al menos a mí en la percepción que tengo de Cairo, me resultaría imperceptible o imposible encontrar en el original. Pero bueno. Gracias, Agustín. Creo que hay un poquito de una pregunta que puse en el chat, que ahorita comentas con nos dices, no siempre logra mantener la voz del el heterónimo que está traduciendo, ¿no? Pero bueno, no quita que también sus traducciones, sus versiones sean, pues, igual poéticamente, y eso es lo que pasa a veces en la traducción, uno recibe el texto pensando que esa es mucho de lo del original, ¿no? A veces hay pérdidas y bueno, así como hay un pacto a veces en la literatura de creerle a quien escribe, ¿no? Lo que se ficcionaliza, a veces uno como lector llega inocentemente a creerle al traductor y de ahí la importancia a veces también creo pensando desde la formación de traductores, de tener conciencia de esto, ¿no? De que a veces se puede llegar vamos, sí, maestro como poeta, pero en la cuestión de mantener estas personalidades distintas que tú nos decías o sea, o que nos enteramos leyendo el texto que nos pediste que leyéramos antes en el PDF, nada más para decir, si la alteridad que tú nos hablabas al inicio de Paz, ¿no? Sí la logra en cuanto a como traductor, yo estaría pensando un poco así, a lo mejor mi pregunta también un poco como eso, ¿no? Esos otros, si los logra mantener, ¿no? Y creo que, bueno. Y hay un comentario por tiempo, perdón, Agustín, dice Lan otra vez, en otras palabras, Octavio Paz enriquece su poema al mexicanizarlo. O sea, para Lan es enriquecerlo a través de la inclusión de la palabra caracol. Esta palabra lleva consigo un profundo significado cultural, ya que en la civilización maya significa cero o nada. Y claro, esta elección del autor agrega capas de significado cultural y profundidad temática a su obra literaria. Sí, tienen toda la razón. Un simbolismo que para los lectores portugueses de Pessoa no les pasaría por la mente. Para los lectores mexicanos tendremos, o seguramente lo tomaremos en cuenta. La traducción se vuelve también a veces como un palimpsesto de lecturas, ¿no? Se van superponiendo un símbolo a otro y a otro. Muy interesante lo que dice Lan. Sí, definitivamente. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario antes de que tengamos que cerrar esta sesión, pues fue de crítica de la traducción, ¿no? Y definitivamente, ¿no? De cómo pueden los traductores o poeta traductor ir viendo y aplicando conocimientos también de los procesos de la traducción en el contraste, en la comparación de diferentes traducciones hechas por diferentes traductores desde sus propios proyectos de traducción y bueno, lo que resulta, ¿no? A veces, afrontando, supongo, muchos retos, pero los traductores, y ustedes lo están viendo, ¿no? Nos ayudan a ver un poco lo que implica el traducir y a veces podemos estar dentro del proyecto que se plantea el traductor o alejarse. Y esto quizás influido por, pues, la figura de Paz, ¿no? Y su creación poética y crear hasta llegar
a poner esta capa de la cultura mexicana sobre la portuguesa, ¿no? Si lo vemos así. Pues bueno, yo creo que eso es lo que también podemos ver de esta sesión y de ambas pláticas, de las presentaciones, ¿no? Digo pláticas, pero son ponencias y mucho trabajo en la preparación. Y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Brenda Mora, mucho gusto también. Gracias por aceptar la invitación. Agustina Abreu también, de volvernos a encontrar en espacios de la maestría. Y pues está el registro de asistencia, la sesión 1, por favor, no se les olvide. Y recuerden que cada mes en este semestre estaremos pues cambiando un poquito las temáticas, pero con la idea de ir aprendiendo, ¿no? De irnos adentrando, y esta vez le tocó a la crítica de las traducciones y del trabajo que hacen los traductores y traductores, escritores, poetas. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Kalinka, por la invitación y mucho gusto también, Agustín. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias a todos, a todas.